nosotros tenemos que conocer bien las estrategias del diablo, cómo el diablo trabaja, cómo el diablo nos amedrenta a muchos cristianos. Y para eso, hermano, la palabra de Dios nos enseña a cómo nosotros permanecer ante cualquier circunstancia, ataque del maligno. Hemos estudiado ya, hoy día vamos a grabar el 11º video de esta serie. Hemos visto cuáles son las estrategias del diablo con relación a la palabra de Dios. El día de hoy vamos a ver con relación a los hombres en general, cómo el diablo trabaja en cuanto al hombre, tanto varón como mujer. Vamos a la Biblia, por favor, Mateo capítulo 4, verso 1 en adelante. Desde el verso 1 hasta el verso 10 vamos a lecturar un texto que siempre nosotros nunca debemos olvidarnos sobre la tentación que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 4, verso 10. Nos ponemos en pie. Recuerde, estamos grabando el video número 11 de esta serie, Guerra Espiritual. Amén. Nos encontramos Mateo capítulo 4, verso 1. La palabra se lee: para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente. Y la iglesia de Cristo dice, la iglesia de Cristo dice, palabra de Dios es esta. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Oramos. Amado Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, gracias te damos, Padre mío, por este beneplácito de esta hora de concedernos tomar tu palabra y lecturarla. Padre mío, de esta hora nos humillamos ante ti, pidiéndote, Señor Dios mío, que seas tú quien nos hable a cada una de nuestras vidas. Bendito Padre, el culto, bendito Dios del cielo, de hoy, Señor Dios mío, seas tú ministrándonos a través de tu Santo Espíritu, tu palabra traspase nuestros corazones, nos llene de entendimiento, de sabiduría, bendito Dios del cielo, para poder estar preparados, listos, Señor Dios mío, en esta guerra, Señor bendito Padre, que nos encontramos inmersos, porque hay una guerra espiritual y tenemos que pelearla, bendito Padre, con la sabiduría, con la inteligencia que tú nos dejaste en tu palabra. Abre el entendimiento de todos mis hermanos, de todos aquellos que están a través de las redes sociales, bendito Dios, y que tu palabra penetre en el alma y en el espíritu y nos dé a vida, Padre mío. Atamos todo poder del diablo, declaramos inoperante, Padre mío, todo poder del maligno, y que solamente la voz de tu Santo Espíritu en esta hora sea la que hable. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Tome asiento, mantenga la Biblia abierta, por favor. Gloria a Jesús. Con relación a los hombres en general, ¿qué es lo que hace el diablo? ¿Cómo trabaja en contra del hombre? Bueno, si usted ha estado atento a la lectura que hemos hecho, dice la Biblia que Satanás tienta al hombre para que el hombre peque por todos los medios posibles a su alcance. En la tentación de Jesús nosotros vemos cómo el diablo trabajó para hacer caer al maestro. Ya la iglesia tiene conocimiento que dice la Biblia que el Espíritu de Dios fue el que llevó al Señor, hermanos, al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es que Dios, porque el Espíritu Santo también es Dios, cómo es que el Espíritu Santo me lleva o llevó a Jesús a que sea tentado por el diablo? Porque es necesario que el cristiano tenga que enfrentarse al diablo. Tarde o temprano los cristianos tenemos que enfrentarnos a los demonios, a los principados, a las potestades, al mismo diablo, a toda hueste espiritual de maldad. Y si nosotros no estamos preparados, entonces vamos a ser presa fácil del diablo y vamos a caer.
esto tiene que ser una reflexión para nosotros, porque muchos cristianos piensan que la vida cristiana es color de rosa. La vida cristiana es una vida, hermano, bastante dura, bastante difícil, como dice la Escritura, que solamente es un camino para valientes. En el Evangelio es cierto que se goza, es cierto que hay muchas victorias, pero también hay muchos sinsabores, muchas amarguras, muchas lágrimas, muchos ataques, muchas dificultades, muchas adversidades que tenemos que pasar. Sumado a ello está, hermano, todas las cosas que el diablo, hermano, trae en contra de nosotros. Pero Dios es el que nos lleva, hermano, que el diablo también nos tiente para probar si nosotros somos cristianos o no. Hay mucha gente que no quisiera, hay muchos cristianos que no quisieran tener nada que ver con el diablo, pero es necesario que nosotros tengamos que enfrentar al maligno. Y muchos cristianos no están preparados para ello. Por eso que cuando vienen sus pruebas, cuando vienen las aflicciones, cuando viene la tentación, el diablo muchas veces les gana ventaja y algunos los tumba y a otros los mata, los corta, porque el diablo no viene a jugar, el diablo viene a hurtar, matar y destruir. Por eso que el cristiano tiene que estar listo, preparado. Tarde o temprano Dios nos va a llevar a que el diablo nos tiente, a que el diablo nos ataque, a que el diablo, hermano, a ver qué realmente, si nosotros nos hemos preparado. Muchos cristianos no se preparan. Jesús fue llevado, dirigido por el Espíritu Santo para que el diablo mismo lo tentara. Era necesario que Jesús sea tentado por el mismo diablo. La Biblia dice que él fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. La Biblia en Mateo, en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente se relata y se habla del último día en el cual el Maestro fue tentado. La Biblia también nos enseña que Jesús entró al desierto como hombre, se despojó de su deidad, él como humano entró, porque la Biblia dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Como Dios no tiene hambre, Dios no tiene necesidad de comida ni de bebida. Recuerden que Jesús tenía esas dos, hermanos, personalidades, o esas dos naturalezas. Vamos a llamar así, no, vamos a llamarle naturaleza. Tenía la naturaleza humana y tenía la naturaleza divina. Como humano, hermanos, él entró a ser tentado por el diablo. Como humano cargó la cruz. Muchas veces Jesús hablaba de manera divina también. Por ejemplo, cuando le dijo que le vio a ese hombre que venía desde lejos, como Dios hablaba, yo te vi sentado sobre esa higuera. O sea, Jesús tenía esas dos naturalezas, pero era necesario que como humano, como hombre, sea tentado para ver si podía resistir o estaba listo para la comisión que fue encomendada. Jesús no empezó su ministerio antes de ser atacado por el diablo, antes de estar listo y preparado. Jesús no empezó el ministerio. Por eso que Jesús se preparó y en los 40 días conocemos por la Escritura que dice que Hebreos, que él fue tentado en todo, en 40 días, a él se le pasaron todas las tentaciones y en el último día, el día 40, donde Satanás aparece, le hacen tres ataques, uno al cuerpo, uno al alma y uno al espíritu. Primero atacó el cuerpo, porque el diablo también, hermano, enferma. El diablo es el que puede atacar el cuerpo. Un cáncer, qué sé yo, o cualquier enfermedad a tu cuerpo, el diablo ataca. Por eso que el diablo atacó la carne de Jesús. Le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Porque dice la Biblia, en Lucas añade, dice que después de haber llegado 40 días y 40 noches, él tuvo hambre. No sé, en un desierto, hermano, todos debemos tener, lo primero que el hombre necesita es beber agua, pero Jesús bebía todas las noches agua porque los ángeles le servían, le proveían, pero él tuvo hambre. Y entonces el diablo atacó su carne y le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Pero Dios o Jesucristo le habló y le respondió con la palabra. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? A ver, hermana Débora, ¿qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que el hombre es necesario que se alimente de la palabra. La palabra es necesaria, porque en Jeremías mismo en el Antiguo Testamento dice que la palabra es medicina también para nuestro cuerpo. La palabra lo es todo. El diablo hizo su primer intento en su carne, luego tentó ¿con qué? ¿Con qué le tentó? En el verso 5 que dice, lea conmigo, entonces
entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le dijo, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, dice, a sus ángeles mandará, ¿qué más? Cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo atacó una vez más. ¿Qué atacó? Atacó el alma, luego atacó el espíritu, ¿no? Le hizo ver, cuando lo llevó a la montaña, le tentó con la codicia, ¿no? La emoción de tener todos los reinos. Así trabaja el diablo, tienta, o el diablo te ataca el cuerpo, ataca el alma y trata de atacar también a tu espíritu. Así trabaja el diablo. Por eso que usted se asombre, ¿no? Usted diga, pero ¿por qué me enfermo? Si somos hijos de Dios, ¿por qué a veces me enfermo? Somos enfermados porque a veces recibimos los ataques del diablo. ¿Ok? No es que estemos en pecado, Job no estuvo en pecado. La Biblia dice que Job era un varón justo, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, y sin embargo le zarandeó el diablo. El apóstol Pablo era el apóstol que tenía los 9 dones del Espíritu Santo, pero sin embargo tenía una enfermedad en su cuerpo, a pesar de que era un hombre que sanaba, por hermano, muchas enfermedades, sanaba a los enfermos, pero él mismo no pudo ser sanado. Por eso que no vaya usted a juzgar a alguien que se enferma y usted en su ignorancia diga, debes estar en pecado, o de repente le has fallado a Dios. Muchas veces nosotros somos atacados porque es necesario que seamos atacados. ¿Para qué? Muchas veces nos enfermamos para nosotros poder un día reconocer que el Señor también sana en nuestro propio cuerpo. Decir, tenemos el testimonio y la fe y la certeza que el Señor nos sana, porque yo mismo lo he experimentado. Por eso que a veces es necesario que nosotros tengamos que enfrentar al diablo. Y el diablo no respeta nada. El diablo te tienta en lo más hermoso, en lo más sublime. Te ofrece dinero, te ofrece fama, te ofrece riqueza, te ofrece poder. Y los hombres y las mujeres en el mundo entero anhelan eso. ¿Quién no anhela tener dinero? A ver, levante la mano los que no desean tener dinero. No hay nadie, ¿no? Todos quisiéramos tener dinero porque el dinero es, hermanos, algo necesario. Necesitamos dinero para poder comer, alimentarnos, tener una casa, poder estudiar a nuestros hijos. Necesitamos dinero, ¿no? Y el diablo tienta, porque mueve las emociones. ¿Qué hizo el diablo con esa segunda tentación? Movió las emociones, ¿no? Y las emociones, ¿dónde se encuentran? En el alma. Así es, trabaja el diablo. Vaya aprendiendo. El diablo ataca el cuerpo, ataca el alma y quiere atacar el espíritu también, para que tú no tengas vida, para que te sientas derrotado, para que te sientas sin gozo, sin ánimo. Así trabaja el diablo, te quiere desanimar, te quiere desalentar. A Jesús le atacó en esas 3 áreas, pero como hombre pudo vencer. ¿Y cómo lo venció? ¿Cómo lo venció el Jesús al diablo? Usando la palabra. La palabra es base para nosotros poder resistir. Cada vez que nosotros pasemos una prueba, vayamos a la palabra y tomemos la palabra, donde el Señor nos hará recordar su palabra, y esa palabra nos dará ánimo y fortaleza para seguir adelante. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene adversidades, dificultades? Y esas dificultades, adversidades a veces nos van a desanimar, nos van a desalentar. No vamos a querer de repente nada. Vamos a pensar que Dios nos ha abandonado. Pero cuando tú tienes en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu la palabra, esa palabra te va a empujar hacia adelante. El secreto de Jesús para poder vencer al diablo y poder responderle, ¿sabe cuál fue? ¿A qué edad Jesús empezó el ministerio? A los 30 años, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué hizo en 30 años Jesús? Se preparó. Todo judío, hermanos, se encierra a estudiar el yeshiva, la Torah, el Pentateuco, los libros de la ley, los profetas. Todo judío tiene como mandamiento encerrarse a estudiar, hermanos, todas las escrituras. Aunque ellos no tienen el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento lo tienen. Por eso Jesús no aparece, solamente aparece a los 12 años y por 18 años desaparece. A los 30 años vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque él pasó año tras año estudiando la Escritura. Y siendo Jesús estudió la Escritura, nosotros los cristianos, hermano, no se me duerma, no estudiamos la Escritura. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo nosotros estudiamos la Biblia? ¿Usted sabe cuántos predicadores
predicadores hay, evangelistas, maestros, que solamente leen una pasada y quieren sacar un mensaje. No se puede. Nosotros, los predicadores, pastores, maestros, evangelistas, no podemos llevar un mensaje si no conocemos la Escritura. La Escritura tú tienes que conocerla bien para poder armar un mensaje que sea de bendición, un mensaje que de repente te pueda confrontar, pero también te exhorte, pero que también te anime, te aliente a seguir adelante, porque la palabra hace todas esas cosas. Uno tiene que tener un conocimiento, los cristianos tienen que tener conocimiento de la Escritura, y lamentablemente no se tiene conocimiento de la Escritura. Sabemos algunos textos, pero si yo les hiciera algunas preguntas fundamentales, no preguntas que salen en el esfuerzo cristiano, sino preguntas fundamentales, preguntas de doctrina, mucha gente no está lista para responder. Jesús no, Jesús se preparó año tras año por 30 años para poder, hermano, conocer la Escritura. Jesús no dijo: espérate, diablo, voy a tomar mi Biblia para buscar. No, inmediatamente el diablo le habló, inmediatamente él respondió con la palabra, porque la palabra lo tenía aquí en el corazón y lo tenía en la mente. La pregunta: ¿tenemos la palabra en el corazón y en la mente? La respuesta, cada uno de nosotros lo sabemos. Tenemos que tener la Escritura siempre presente. Nunca deje usted de leer la Biblia. Un día que pasa sin leer la Escritura es un día perdido. Los pastores, los evangelistas, los maestros sabemos perfectamente que todos los días tenemos la obligación de leer la Biblia. ¿Cuánto más el pueblo? El pueblo todavía tiene más obligación de estudiar cada día la Escritura para poder usarla, para poder tomar esa palabra y poder hacer frente a cualquier ataque que el diablo haga en nuestra vida. A su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Entonces, ¿qué hace el diablo en cuanto a los hombres? Lo primero que hace es tentarnos. El diablo tentó en el cuerpo, en el alma y el espíritu 3 ataques al maestro, y el maestro lo rindió con la ayuda de la palabra. Aquí aprendemos 2 cosas. Uno, que Dios permite que seamos tentados por el diablo. ¿Sabía usted eso o no sabía? ¿Cómo Dios puede permitir que nosotros seamos tentados? Porque es necesario. Si el diablo no nos tienta, ¿cómo nosotros podemos decir, hermano, que hermanos somos dignos del Señor? ¿Cómo podemos nosotros decir que estamos listos, preparados para cualquier cosa? Necesitamos ser tentados, y para poder resistir la tentación tenemos que estar en ayuno, como Jesús entró en ayuno, con tener conocimiento de la palabra, porque Jesús pasaba todos los días estudiando la palabra, y Jesús era un hombre de oración. ¿Qué creen que hacía en los 40 días? Estuvo caminando, Jesús estuvo orando. Ser cristiano de oración, de ayuno, de estudio de la palabra, para poder hacer frente al diablo. Si no, jamás usted le podrá hacer frente. Tenemos que tener estos 3 elementos fundamentales en nuestra vida. ¿Qué más? ¿Qué hace Satanás en contra de los hombres? Bueno, Satanás, vamos a ir a un pasaje más. 1 Corintios 7:5. 1 Corintios 7:5. Mire qué dice la Escritura. Vamos a tratar de hacer un mensaje corto porque queremos orar. Tenemos que orar por nuestros hermanos que están pasando sus pruebas, nos necesitan, pero no podemos pasar por alto la palabra. Entonces, después de esto, vamos a tomar un periodo para orar por nuestros hermanos. Dice 1 Corintios capítulo 7, verso 5, dice: ¿cómo también el diablo tienta a los hombres y a las mujeres? Lo tiene en primera carta de Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de ¿qué? De vuestra incontinencia. Este es un texto que muy pocos enseñan, muchos pocos pastores, pero se tiene que enseñar. Aquí está hablando de todos los que tienen pareja, todos los que tienen matrimonio, todos los que han sido casados ya ante los ojos de Dios y ante los ojos también de los hombres. Aquí habla la Biblia, dice que no se deben negar, tanto el varón como la mujer tienen que estar dispuestos a tener intimidad.
Si no hay eso, escuchen bien, y aquí viene el problema de muchos ministros que han caído en pecado, han escalado tan grande, pero caen en pecado, ¿por qué? Porque a veces se niegan en la intimidad. El hombre, Dios mismo dijo desde el principio, no es bueno que el hombre esté a solo. El hombre necesita de la mujer como el varón también necesita de la mujer como la mujer necesita del varón. Por eso que jamás los casados, jamás se niegue la intimidad, porque para eso se casaron, ¿no? Dice ahí el apóstol Pablo escribiendo, dice, a no ser por un mutuo acuerdo, digan, ¿sabes qué? En este tiempo no podemos, vamos a entrar en oración, en ese tiempo no se puede, o de repente porque la mujer tiene su periodo, pero siempre el varón y la mujer tienen que tener intimidad. ¿Por qué? Porque el diablo lo va a tentar. Si usted niega la intimidad a su pareja, el diablo va a mandar a una mujer o a un varón para poder tentarles y hacerles caer, porque nadie puede decir, no, eso no puede pasar conmigo, porque eso pasa con todos. El diablo ha tomado pastores, ha tomado evangelistas, ha tomado maestros, ministros de alabanza. El diablo no cree en nadie, el diablo es perverso. Por eso que la intimidad es fundamental, la intimidad sexual entre el varón y la mujer, en cuanto a los que son casados, tienen que siempre estar juntos. Siempre tienen que tener su intimidad, porque, hermano, el apetito sexual está en el varón y está en la mujer. Y nunca se niegue. Cuando usted lo niega a su esposo o a su esposa, el diablo le va a tentar en su carne. Y después no se quejen y digan, bueno, cayó porque es un hijo del diablo, cayó porque es una hija del diablo. Aquí el Señor nos da sabiduría para entender. Por eso Dios a través de la Biblia ha hablado de todo, hasta del sexo se habla en la Biblia, Cantares habla sobre eso. En la Biblia se enseña mucho sobre las relaciones sexuales también, dentro obviamente del matrimonio. En la Biblia no debe ser un tabú. Hay mucha gente que tiene un tabú de enseñar estas cosas por vergüenza, por temor, pero se tiene que enseñar porque si no el diablo va a sacar ventaja. Las parejas que están casadas, tenganlo presente. Lo que no recibe en casa, el diablo afuera se lo va a ofrecer. Y después no venga llorando, después no diga, se destruyó mi matrimonio. El diablo es diablo, entiéndelo. El hombre no puede estar solo, la mujer no puede estar sola. Y diga, no, yo no, pero si con su pensamiento usted peca, ya pecó. La Biblia dice que con el pensamiento nosotros podemos caer, pecamos en la mente. Por eso la Biblia dice, no deis cabida al diablo. Los que están casados, no se nieguen la intimidad, que tengan miedo de procrear, si para eso se casaron. La Biblia, hermanos, es clara en todos sus aspectos, sino para qué se casan. Y ojo, la intimidad es dentro del matrimonio, fuera de ella es maldición. Por eso dice la Biblia, honroso sea el matrimonio sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Amén o no amén. Por eso que hay que tener mucha sabiduría. Y yo pido a todas las parejas que vayan a casa y estudien este capítulo 7 de Corintios, donde habla cómo el diablo hace caer por medio del sexo. El sexo es algo que el diablo siempre ha usado para hacer caer a las parejas. Y las parejas, por eso que Dios dijo, no os neguéis el uno al otro. Siempre esté haciendo lo que el Señor ha ordenado, porque el sexo, hermano, es una bendición dentro del matrimonio. No es algo que nosotros podamos tapar. Lo que usted, no, hermano, no aprende en la Biblia, el diablo lo va a tergiversar. Tengamos mucho cuidado las parejas que nos están viendo a través del canal. Tengan mucho cuidado. El diablo es diablo. Por eso que el diablo, dice la Escritura, que tienta a pecar por todos los medios posibles. Él va a usar todo medio posible para hacer caer al varón y a la mujer. El diablo usa las redes sociales, usa el internet, con la pornografía y tantas cosas. El diablo es diablo. El diablo no, hermanos, se limita a nada. Su objetivo es destruir, tumbar, arrancar, hermanos, hacer caer a los ministerios. No deis cabida entonces al diablo. Punto número 2. Satanás lleva al odio y a la violencia donde se encuentra
oportunidad para el asesinato. ¿Qué hace el diablo? Hace que la gente se suicide o mate a otro. Vamos a ver cómo trabaja aquí el diablo. Primera de Samuel, capítulo 19, versos 9 y 10. Primera carta de Samuel, capítulo 19, versos 9 al 10. Vamos a ver la escritura. Samuel, Antiguo Testamento. Gloria a Dios. De aquí en adelante vamos a, hermano David, que está con otro amigo, hermano Chávez también, que va a estar subiendo aquí. De aquí en adelante muchos se me duermen. Vamos siempre a tomar la palabra primero y después va a venir la oración y al último va a venir la alabanza. Así va a trabajar todos los cultos desde hoy. Primero la palabra, luego la oración y luego la alabanza. Porque si no, se me duerme la mayoría. Hermana Milda, ¿está por ahí hermana Milda? Llámenlo. Primera Samuel, capítulo 19, versos 9 al 10. Dice: y el espíritu humano de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a la mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. ¿Qué hace Satanás? Satanás, cuando entra al hombre, o el diablo entra al hombre, o un demonio entra a la persona, tiene siempre la intención de hacer violencia, de dañar, de lastimar, de matar. Saúl, el rey, cuando David dice que estaba tocando, vino un espíritu malo, o sea, un demonio, vino y le dio ira en contra de David y lanzó una lanza, quiso matarlo, quiso atravesar a David por envidia, por celo. Eso es lo que hace el diablo, así trabaja. El diablo incita a la violencia, incita al asesinato, incita, hermanos, incluso a lo que se mata. ¿Cómo se le dice la palabra que se mata? Al suicidio. Lea conmigo, por favor, Mateo 2:16. Mateo 2:16. Dice la escritura: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Cuando usted ve a alguien molesto, cuando usted ve a alguien, usted con los ojos de fuego, ahorita la gente cuando está con ira, como su rostro cambia, sepa usted que hay un espíritu inmundo. Pero si es cristiano, hermano, cristiano no puede tener espíritu inmundo, dijo alguien. Hay cristianos que le dan cabida al diablo. Un cristiano no puede entrar la ira en un cristiano. Y a veces entra porque le damos cabida. ¿Por qué? Porque no estamos en oración. El cristiano no puede, hermanos, estar airado, tener cólera, como dice aquí. Dice, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén, en todos los alrededores, conforme al tiempo que habían querido los magos. ¿Qué hizo este espíritu inmundo dentro del rey Herodes? Lo llevó a matar. Primero hizo que se enfadase mucho. Cuando usted ve a alguien que está enfadado, sepa que hay un espíritu inmundo ahí. ¿Qué tiene que hacer? En su corazón, en su mente, reprender ese espíritu de ira, ese espíritu de enojo. No es normal que haya una ira sobre, hermanos, así de esa envergadura. No es normal. Y los cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Cuando a usted le hagan algo que usted quiera odiar, matar, que usted quiera hacer cosas, sepa usted que eso no viene de Dios. Usted tiene que reprenderlo. Usted tiene que, hermanos, echarlo fuera de usted. El diablo pone ira, enojo y lleva a la violencia, lleva, hermanos, al asesinato. Aquí vemos tanto un rey en el Antiguo Testamento, el rey Saúl, que quiso matar a David. Vemos al otro rey Herodes que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años porque se sintió burlado. Ahí está trabajando el diablo. ¿Cómo trabaja el diablo? Cuando hay ira, cuando hay enojo. Usted ha visto a alguien a un cristiano le hacen algo y, hermanos, se desenfrena, no cree en nadie. Ahí hay un espíritu inmundo que está entrando en esa persona. No diga que los cristianos, hermanos, no tienen espíritu inmundo. Si la Biblia dice que Pedro, siendo apóstol, Jesús le dijo:
apártate de mí, Satanás. Al apóstol Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Ve? A pesar de ser cristianos, a veces el espíritu inmundo entra porque le damos cabida, porque no oramos, porque no estamos humillados delante del Señor, porque no estamos en constante ayuno, porque no estamos leyendo la Biblia. Entonces eso le da cabida a que nosotros, hermanos, cualquier cosa nos moleste, nos irrite. Y tengamos cuidado con eso. Un cristiano siempre tiene que estar, hermano, controlando sus emociones. La Biblia dice que el Espíritu Santo tiene que tener control de nuestro espíritu, de nuestra alma. ¿Dónde se enoja? El cristiano se enoja en el alma. El ser humano se enoja en el alma, porque en el alma están las emociones. Y cuando tu alma está más fuerte que tu espíritu, entonces tú haces cosas que luego te vas a arrepentir. Pero si tu espíritu humano está más fuerte, porque se ha alimentado todos los días de la palabra, ora y ayuna, entonces cuando venga algo se va a controlar, se va a detener de hacer lo malo. Porque si tú le das cabida al diablo y le das cabida al enojo, a la ira, entonces el diablo te va a empezar a destruir desde adentro. Y no importa si tú tienes cargo en la iglesia, si tienes dones, si tienes talento, si tienes ministerio, el diablo no cree en nadie. El diablo lo que hace es entonces poner odio, violencia, incita al asesinato, a matar, a destruir, porque para eso él vino. Punto número 3. Vamos a ver que Satanás también insinúa al suicidio. Después que el hombre ha sido engañado y ha cedido al pecado, ¿qué hace el diablo? Le dice, mátate. Vamos a ver, Mateo 27:5. Ese espíritu de suicidio hay que botarlo, echarlo fuera también, porque no viene de parte de Dios. Mateo 27:5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. ¿Quién fue este personaje? Judas. Dice la Biblia que Judas se suicidó, él mismo se ahorcó. ¿Y quién le llevó a hacer esto? El diablo. ¿Y acaso no era apóstol? Fue apóstol. El Señor lo tenía al lado suyo, pero él dejó que el diablo entrara. Por eso que no vale aquí que tú eres pastor, que tú eres evangelista. No sé si a los apóstoles el diablo se metió, entró en Judas, entró en Pedro también. El diablo es diablo. El diablo no respeta ministerios. El diablo no respeta talento. El diablo no respeta dones. El diablo sabe quién es y quién no es. ¿Ok? Por eso que tengamos mucho cuidado. Satanás insinúa, hermanos, al suicidio. Primero Cristo Satanás engañó a Judas. Se metió dentro del corazón de Judas, lo engañó. Por eso que Judas traicionó al maestro. Después que lo engañó y Judas cedió al pecado, lo llevó a matarse. Le dijo Satanás a Judas, lo que has hecho no tiene perdón. ¿Por qué crees que Judas se suicidó? Judas, después de haber entregado al maestro, él quiso arrepentirse, él quiso entregar las monedas de plata que él recibió. Pero Satanás le habló a su mente, porque así es el diablo te habla a la mente y te habla al oído. Así trabaja el diablo, te habla. Dios no te va a perdonar. Entregaste a tu maestro, no tienes perdón, no te queda más. Te van a encontrar sus discípulos, te van a matar, mátate mejor. Y Judas accedió, Judas hizo caso, porque Judas no tuvo la palabra de Dios para poder enfrentar a estos pensamientos. Entonces, ¿qué es Satanás? Insinúa o incita al suicidio. Punto número 4. ¿Cómo trabaja Satanás? Bueno, Satanás llena con su presencia el corazón de aquellos que dan lugar a la avaricia y a la hipocresía también. Todo aquel que es avaro, todo aquel que es hipócrita, Satanás trabaja en sus corazones. Hechos capítulo 5, verso del 1 al 3. Hechos capítulo 5, verso del 1 al 3. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, viendo una heredad, dice, sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y le dijo, Pedro, Ananías,
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahora presta atención para explicar este punto. Miren, Ananías y Zafira se convirtieron, fueron cristianos, fueron los primeros cristianos, empezaron a seguir, hermanos, las enseñanzas de los discípulos. Sí se convirtieron, al punto que su heredad, o sea, la hacienda que ellos tenían, la vendieron, porque David dice que todos los cristianos, como se convirtieron, en su corazón hubo ese amor de despojarse, vendían todo lo que tenían y lo traían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles repartían a todos por igual para que no hubiese pobres. Pero Ananías y Zafira, como la heredad era grande que ellos tenían, ¿qué hicieron? De lo que vendieron, tomaron una parte, avaricia. ¿Ve? Tomaron una parte, claro que era de ellos, pudieron haberse quedado con todo, pero ellos mintieron, trajeron solamente otra parte, trajeron y dijeron solamente esto hemos recibido, o sea, mintieron. Por eso que el apóstol Pedro, el Espíritu Santo le revela esto al apóstol Pedro y le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Y así trabaja el diablo. Vuelve la gente, hágalo, usted ve, hay gente que trabaja y trabaja. ¿Por qué no va? Porque estoy trabajando, se consiguen dos trabajos, dinero. Por dinero no puedo hacer esto, no puedo servir, o por cualquier pretexto. Satanás siempre llena de avaricia y de hipocresía, y entra en el corazón y llena creyentes. ¿Se da cuenta? Hay que tener mucho cuidado, no dejar que el diablo entre en nuestro corazón. Porque el hecho de ser cristiano, no vayas a pensar que el diablo no va a entrar dentro de ti. Si tú le das cabida al diablo, el diablo va a entrar. Amén.